Busquemos. Bárbaro. Me parecía que no. ¿Te parece, María? Buscalo de que justo está presente, May. Misawa, después también Monforte. Buenísimo. Florencia, que también está presente. Y ahora después seguimos, sigo barriendo el drive a ver quién subió algo más por ahí en este ratito. Carlos, ¿la ponés a María Laura para que pueda compartir? ¿Vos tenés en el drive ya armado o puse, a ver, fíjate si podés compartir, María Laura. Ahí estoy. Bien, vamos a esperar. Sí. Voy, ¿Se ve? No. No, todavía no, pero tarda un toque, así que... Porque es como que ya lo activé, pero a mí ahora me parece como que estoy compartiendo, pero no sé si a ustedes les aparece mi pantalla. No. Todavía no. Lo raro que me aparece como opciones, me aparece, a ver acá. No, todos los participantes. Acá estoy. Ahí va, Estoy. Ahí va. Ahí está. Ahí entré. Bárbaro. Vamos directamente. ¿A qué actividad? La 3. No, May no tiene la 3, tiene hasta la 2. El trabajo 4. Vamos a Monforte, que recién vi que... Ahí está. Ahí vamos. Bien. Bueno, este es el modelo. Bárbaro. Ay, perdón, lo saqué rápido. ¿Lo pongo de nuevo? No, igual está bien. El modelo Está bien, general, está bien. este es el recorte. Está bien. Bien. A ver con la lupita si podemos... ver un poco cómo lo construyó en valor. Sí. ¿Cuál es el nombre de esta chica? Monforte. Monforte Florencia. Florencia. ¿Estás ahí, Florencia? ¿Está Sí, está conectada. Si querés abrir el micrófono, Florencia, y conversar o dialogar con algo con respecto a esto. Bueno, está bien. La La secuencia en la que están aplicados los valores está perfecta, está muy bien. Es así, es desde el valor más suave, desde el mínimo contraste, hacia el valor más bajo. Lo que me parece es que el primer valor es muy alto, es demasiado alto. Por lo menos así se ve en la foto. ¿No? Es como que casi no se ve. El que sería el segundo valor, no sé si acá está, por ahí, no sé si están todos los valores, ¿no? A ver, María Laura. A ver, fíjate. No, yo lo que estoy viendo acá Sí. son dos valores, digamos. Sí, por eso digo. El blanco y dos más nada más, faltaría un tercero. Ajá. Que observamos en esta zona donde les estoy indicando, faltaría un valor más, aunque Claro. hay un entrecruzamiento acá que se supone, pero bueno, que nos cuente Florencia.
Sí, es muy suave. El primer valor es muy suave. Digamos, tiene que, o sea, cuando yo veo la foto, sería, más o menos es la distancia a la que tengo a esa distancia yo ya tengo que percibir un contraste con el primer valor. Y es muy, muy, muy tenue, o sea, le falta un poquito. En algún lado está mejor, y en otros lados directamente se ve más la línea que el valor, o sea, no se nota el contraste. El primer valor, digamos, está bien la secuencia, partió desde el valor más, desde una dirección de trazo, digamos, de textura, y fue sumando valor. Está bien esa secuencia, está muy bien, ese es el procedimiento. Pero ese primer valor tiene que determinar una forma por contraste, o sea, tiene que poder verse una forma por contraste. Si yo le saco la línea, tendría que seguir viéndose. Acá, por ejemplo, y en el La anterior, cuchara. claro, la cuchara, o en el trabajo, la hoja anterior me parece que era más notable, pero le falta un poco, le falta, en algún lugar está un poco mejor. Claro, el valor más alto, fíjate, cuando nos acercamos, sí. Cuando nos acercamos, funciona mejor. ¿Por qué? Por las áreas de blanco, porque cuando nos acercamos las áreas de blanco se achican. Pero cuando nos alejamos, que es desde el lugar desde donde tenemos que controlar esta cuestión de los contrastes, desde un punto desde el cual podamos ver toda la hoja, ese primer valor, que sería este que está acá, bueno, no se ve mi cursor. Bueno, el primer valor no alcanza a determinar una forma, ¿sí? Tiene que poder contrastarse con el blanco de manera que se pueda ver una forma con ese primer valor. Y lo mismo, bueno, así como se puede recortar una forma sobre el blanco, de la misma manera el segundo valor sobre el primer valor tiene que recortarse también. Pero, repito, está muy bien el procedimiento, porque es ese. Florencia, lo que pasa acá es que tenés que seguirlos, ¿entiendes? O sea, no es que tenés que arrancar de nuevo, sino que tenés que sumar más contraste, o sea que están para seguir estos trabajos. ¿Ves? Por ejemplo, ahí en ese trabajo que está mostrando, viste que se ve la forma en la parte inferior, a la izquierda, ahí. Vos ves la forma sin necesidad de tener un registro de línea. Y en los otros trabajos solamente se ve la forma porque tenés una línea presente. ¿Sí? Y si achinás los ojos, ahí ves como que te quedan el blanco y dos valores. No hay un tercer valor. Pero acá hay un valor más que es claro, que recién cuando vas haciendo el zoom, es que lo observás. El procedimiento está bárbaro, es así, va sumando. Solamente falta ajustar un poquitito. Claro. Sí, o sea, el procedimiento, digamos, de ir sumando capas de trama, de una misma trama, digamos, es una indicación, ¿no? Pero siempre hay que controlarlo visualmente, o sea, a veces la trama te sale un poco ancha, y por más que vos entrecruces o superpongas valores, si la trama es muy amplia, sigue siendo un valor muy alto. Entonces, eso siempre se controla de esta manera que te estamos diciendo. O sea, siempre lo que hay que hacer es alejar un poco la hoja o ponerla, digamos, a una distancia tal que pueda entrar dentro de tu mirada, la totalidad, ¿no? Más o menos el punto desde donde le sacás una fotografía, ese es el punto, como para poder verlo, y ahí las formas tienen que estar determinadas por contraste, o sea, sobre todo, o sea, es una lógica que empieza con el primer valor. Y acá el primer valor, o sea, si nos acercamos, se ve que lo aplicaste. Está muy bien, lo aplicaste, pero no es lo suficientemente bajo, digamos, o sea, tiene que ser un poquito más bajo, de manera de poder verse por contraste la forma que estás dibujando. Como decía María, así como esta forma, esa forma oscura que se ve, digamos, se ve por contraste, bueno, así se tiene que ver a partir del primer contraste.
cada forma. ¿Sí? Hola. Perfecto. Sí. Sí. Hola. Ah, ¿se escucha? Sí, se Sí, escucha. perfecto. Bueno, no me estaban dando el micrófono, me parece. Ah, bien, bien. Sería como en el valor intermedio Ujú. agregar como más trama, para que no haya Exacto. tanto salto entre el blanco, entre el más alto, En realidad, sí, alto y el lo más que, vas bajo. lo que vas a tener que hacer es, sí, exacto, empezar por el intermedio. Empezá bajando un poquito el intermedio. ¿Sí? Bien. Pero vas a tener seguramente, porque ¿qué pasa? Cuando bajes el intermedio, quizá vayas a tener que bajar también el valor más bajo, para que Claro, haya un porque se salto me también. van a equiparar, claro. Exacto. La idea, o sea, lo que vas a ir haciendo al agregarle más contraste, vas a ir como extendiendo la escala. Porque acá como se ve, así como se ve desde acá, se ven dos valores prácticamente. Claro. O sea, no es que se vean dos valores, se ven más, pero los que determinan forma son dos valores. Hay una forma baja y un valor que se suma, que es un blanco o un grisecito muy suave, pero apenas se ve. ¿Entendés? Entonces, Claro, claro, sí. bajando un poquito ese valor intermedio, seguramente van a empezar a verse las formas contra el blanco y probablemente eso te lleve a bajar un poco más el valor bajo. Pero este ajuste que vos vas a hacer, solo lo podés hacer porque respetaste el procedimiento, porque si vos hubieras ido directo al valor bajo, si hubiéramos trabajado a partir del valor más bajo que tenés en la composición, es muy difícil ajustarlo, ¿entendés? Porque ahí habría que levantar el negro, entonces es más difícil. En cambio Está acá, bien. digamos, siempre es preferible, con estos trabajos de valor, sobre todo al principio, es preferible quedarse así corto, o sea, con el contraste, y después en todo caso ajustarlo, que excederse, porque cuando te excedes del contraste es muy difícil sacar, es muy difícil volver. Yo, por ejemplo, los ejemplos que les mostré, las clases pasadas, los hice todos digitales. Entonces, con lo digital es muy fácil sacar. Es muy fácil sacar, porque eliminás una capa y chau, y no se nota nada. Claro. Entonces te acostumbras, o sea, es como, ¿no? Es muy fácil sacar. Pero acá, digamos, con carbonilla, con lápiz, con aguada, peor todavía, no tenés muchas alternativas. Tenés que tapar con blanco, tenés que borrar y por ahí la huella de la goma se ve, ¿viste? Bueno, entonces, y eso muchas veces se puede disimular, ese borrado, digamos, o te puede quedar bien, pero también te puede quedar mal, o sea, te puede llevar a perder el trabajo. En cambio acá, si vos vas así, digamos, paulatinamente, desde el valor más alto, y vas progresivamente bajando, o sea, haciendo el valor más oscuro, lo podés ajustar. Así que, por eso lo dije varias veces, que resalté esto, que el procedimiento no es poca cosa, porque uno, digamos, uno está acostumbrado a trabajar al revés, porque ve como donde ve contraste, donde apoya el ojo y ve contraste, ahí pone el negro. Y en realidad por ahí no es el más negro de todo lo que vos, no es el valor más bajo de todo lo que querés representar, sino es el lugar donde vos te apoyaste la mirada, ¿viste? Entonces, para poder representar ese clima y ese espacio, hay que, de alguna manera, acostumbrarse a seguir los pasos inversos, digamos, a lo que uno tiende a hacer naturalmente, de bajar directo, ¿no? De ir al negro. Claro, y el ajuste, cuando tenga que ajustar el valor más bajo, ¿hago con más trama o con lápiz Sí. más blando? Bueno, Más... yo te recomendaría que cierres más la trama o que cambies de dirección la trama. Ok. Que la cambies de dirección y superpongas una trama. Digo esto porque sí, se podría usar un lápiz más blando también, pero me parece que al principio no es recomendable. Es mejor controlarlo, o sea, trabajarlo con la trama, al valor, y no depender de la presión, porque por ahí te va a salir una línea con más presión, con menos presión, puede quedar desparejo. Sí. Perfecto. Pero bueno, si
esa es la recomendable, digamos. La recomendación es esa. Buenísimo, muchas gracias. Dale. En los otros trabajos, este está mejor, me parece, ¿eh? Esta es una de las variantes, ¿no? Si mal no... Sí. Mirá, este está mejor. Acá se ve un valor más. No sé cómo lo ven ustedes, María Laura, María. Acá lo veo claro, yo veo en otro monitor, acá se ve mejor. Sí. Incluso por los blancos que dejaste. Sí. Sumaste toda la parte de abajo al primer valor, de ahí se lee más por contraste de la forma, y tenés como la escala, no sé si es que tiene más presión. No, pero es que el primer valor se ve. Ahí el primer valor se ve. El primer valor... Si vos achinás y lo ves que ves el blanco de la hoja, entre pero comillas. No veo el intermedio. No, tenés razón. El primer valor... No, el intermedio no. Mirá, acá lo que pasa es, el primer valor y el segundo valor, si interpreto cuáles son las direcciones, o sea, el valor que está arriba del óvalo ese blanco, ¿no? Ese valor. Ese valor y esos dos que está señalando, son iguales prácticamente, y en realidad el que está arriba tiene como una pasada más de lápiz, ¿no? Son dos trazos. Entonces debería ser un poco más bajo, debería tener el mismo salto que tiene el primero con el blanco, debería tenerlo ese con el primero. Y quizá, en ese sentido, después, sobre el otro valor más bajo, le falta un valor más. O podría haber un valor más. No sé si se entiende lo que estamos comentando. O sea, al alejarnos... Sí. Al alejarnos... Sí, como que hay mucho contraste entre el más alto, los blancos, y los más bajos. Como que no hay un salto intermedio entre los... Claro, en realidad lo que pasa es que, claro, los intermedios, esos dos intermedios que hay un intermedio, o sea, lo señaló hoy María Laura, ¿no? Ese bloque que está arriba a la izquierda y el bloque que está, ahí está, el que dice 1 y el que dice 2. Abajo a la derecha. Esos dos. Bueno, esos dos bloques se parecen mucho. ¿Sí? Quizá el que está arriba, el que tiene el número 1, que tiene 2 pasadas de lápiz, tendría que ser un poco más bajo, para una diferencia más apreciable. Entonces, ahí... La diferencia es como... Sí. Sí, claro. No, está bien. Es como subir una escalera. Es como subir una escalera. Claro, pareciese que el escalón... Sí, tal cual. Parece un escalón más corto. A simple vista. Eso que te dice Carlos, el 1 y el 2 están muy cerquita, hay poca distancia. Exacto. Cuando establezcas un poquito más de distancia, se te va a modificar un poco el más oscuro, pero de repente va a aparecer el escalón, porque ese primer escalón que estamos viendo en el valor 2 estaría funcionando como primero. Hay veces hay que mover el más oscuro, hay veces hay que mover el más claro, y hay veces hay que mover el intermedio. En este caso hay que mover el intermedio. Tendría como que bajar el 1. Exacto. Claro. Y mirá que otra cosa que va a pasar, cuando bajes el 1, va a pasar algo, que es que ese plano se va a ir para atrás. O sea, se va a sentir como que retrocede. Entonces, se va a sentir el espacio, se va como despegar. Ahí hay, entre el 1 y el 2, entre el término 1 y el 2, lo que pasa es que al haber esto que decía María Laura, de estar muy cerquita en cuanto a como si fueran escalones, ¿no? Al haber poca diferencia, de alguna manera se pegan. Visualmente se pegan. O sea, cuesta percibir el espacio ahí. Porque ahí hay un objeto y el 1 es un fondo, en realidad. Entonces, cuando vos al 1, al plano S1, lo bajes un poco, se va a ir para atrás y se va a despegar la forma 2, o sea, la parte esa se va a venir para adelante. Por el contraste. Claro, por contraste. O sea, el contraste siempre pasa eso, con los contrastes, con los valores nosotros marcamos espacios.
O sea, vamos como desplazando planos hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Pero siempre, o sea, lo más difícil de esto es que es relativo, siempre es en contexto, o sea, es la relación de un valor con otro a partir del blanco siempre, ¿no? Siempre juega esa relación. Esa cuestión relacional Claro. del valor. Mira, está muy bien esto. Esta es la escala gráfica. Sí. Este ejercicio lo hicimos como para hacer una pequeña incursión por la escala gráfica, una aproximación, pero digamos, con la escala gráfica lograr otros climas y otras qué sé yo, otras configuraciones, digamos, hay que trabajarlo, bueno, más extensamente. Acá es para que ustedes tengan una relación y hayan hecho una experiencia de cómo trabajar con el valor en una escala y otra. ¿Sí? Pero bueno, este tipo de escala gráfica, el manejo de la escala gráfica, que es de un recurso muy limitado en términos espaciales, porque en valor, por otro lado, digamos, empiezan a aparecer, empiezan a tener como mucha importancia las texturas, empieza a tener mucha más importancia la línea, digamos, o como recurso más exclusivo, porque en el otro tratamiento de valor, en la escala más clásica, donde habla el valor solo, digamos, la línea, la textura, bueno, puede un poco reducirse, digamos, o puede no tener tanta importancia. Pero acá en la escala gráfica empieza a aparecer ese juego, ¿no? de las texturas, cómo las texturas construyen grises. Por ejemplo, ahí, suponete la línea, esa línea que parece de horizonte, ¿no? Que seguramente es el horizonte del modelo, y la línea de los objetos, ahí se puede hacer, o sea, hay distintas posibilidades de juego con eso, ¿no? Sabemos que los contrastes acercan las cosas o alejan de acuerdo a la relación. Yo puedo ahí la línea cambiarle la escala, o sea, puedo hacer líneas más gruesas, más finas, y con eso determinar también relaciones espaciales, ¿no? Pero bueno, eso es como bastante, entramos en un terreno que tiene que ver más con la escala como lectura, que es lo que es otro de los ejercicios, ¿no? Que tiene que ver más con esto de crear contrastes, o sea, decir, bueno, esta es la representación que yo puedo hacer, digamos, más objetiva de este modelo, pero ¿qué pasa si yo quiero que se vea un objeto o no, o quiero que se vea otro, ¿no? ¿Cómo llevo los contrastes para modificar la lectura? ¿Sí? Bueno, pero está muy bien, la verdad. El que no hice es el de la cuadrícula. El de pasarlo, está bien. El de trasladar, era trasladar, escalar, digamos, o sea, pasar desde un trabajo chiquito a un trabajo más grande, ¿no? Ese. Pero Está no lo bien. hiciste porque tenías alguna duda o porque tal vez no te alcanzó el tiempo. No, sí, por duda. Porque Ah, la cuadrícula que conocía, Sí. había que yo como cuadricular también el original. sí. Y yo no sabía si había que rayar el original, como el original de esas cuatro Claro. primeras pruebas. ¿Lo tengo que marcar a ese Sí, también? sí, marcalo porque no hay otra forma, o sea, salvo que trabaje con un papel vegetal, pero no, marcalo. Porque habían mostrado en el teórico como que Sí. había que hacer una diagonal, y Claro, yo digo, bueno, capaz que después... sí, sí. Eso es una sugerencia, o sea, hay varios métodos, o sea, pero el resultado es más o menos siempre el mismo, digamos, la idea del cuadricular. O sea, vos lo que tenés que hacer es dividir el trabajo original en cuadrados, y después la superficie a donde vas a trasladar ese dibujo,
que va a ser más grande, la tenés que dividir en cuadrados proporcionales. O sea, si vos dividiste el dibujo original en cuadrados en una cuadrícula que tiene 5 por 3, ¿no? 3 de ancho, suponete un trabajo como esto, suponete 5 de alto, 3 de ancho, la hoja nueva la vas a tener que dividir en cuadrados proporcionales, de 3 por 5, para que cuando vos traslades las formas, o sea, te van a entrar justo la cuadrícula es la misma, nada más que más grande. Digamos, la misma en cuanto a cantidad de cuadrados. ¿Se entiende? Entonces, sí, pero al total de la hoja, ¿o hay que dejarle un margen abajo y un margen lateral también, en blanco? No, el total de la hoja. Al total de la hoja. Sí, Bien. por ahí los ejemplos que nosotros dimos puede ser que no haya quedado exacto la cuadrícula, o que por ahí engañe un poco porque lo hice yo, eso, lo hice todo digital, y quizá puede haber alguna confusión con eso, pero la idea es cuadricular toda la hoja, es trasladar o sea, una hoja de A4, por ejemplo, es proporcional, o sea, la hoja A4 es proporcional a la hoja A5. Y la hoja A5 es proporcional, estoy yendo para atrás, ¿no? Para hojas más chiquitas. Y la hoja A5 es proporcional a la hoja A6. Y la hoja A4, digamos, para arriba, es proporcional a la hoja A3, a la hoja A2, a la hoja A1 y a la hoja A0. O sea, la hoja A3 es 35 por 50. La hoja A2 es 50 por 70. Y así. Son todas proporcionales, ¿no? Porque son rectángulos que se van trasladando. O sea, en cuanto a la proporción total de la hoja, va a ser la misma si vos tenés la misma medida, A4 y A3, ¿no? 35 por 70. No, 35 por 50. Pero bueno, sí, hay que cuadricular todo para poder trasladar la cuadrícula. Tenés que cuadricular tu dibujo y cuadricular. Digo que hay muchos métodos porque también se puede calcular el tamaño de cada cuadrado. Por ejemplo, suponete, si vos tenés, qué sé yo, suponete en tu hoja original, tenés un cuadrado de 5 por 5, ¿no? En la hoja nueva, haces una cuadrícula tal que los cuadrados tienen 10 por 10, suponete, si fuera así el caso. Entonces, ahí estarías también escalando, o sea, estarías cambiando el tamaño, siempre manteniendo la cantidad de cuadrados, o sea, manteniendo la cantidad de cuadrados que componen la cuadrícula, pero cambiando el tamaño de cada cuadrado. Entonces, después cuando trasladas las formas, la forma te va a ocupar, o sea, una forma que te ocupaba, qué sé yo, estaba en determinada posición y te ocupaba ponerle un cuadrado entero en el dibujo original, en el dibujo nuevo, con la hoja más grande, te va a ocupar también un cuadrado, pero un cuadrado más grande, entonces la vas a agrandar. Es algo bastante sencillo en cuanto a la lógica, pero no es, o sea, hay varios procedimientos para hacerlo. Yo, de hecho, por ejemplo, este tema de la diagonal, la verdad que nunca lo hacía así, pero me parece que es más fácil. Pero bueno, yo lo hacía más con una fórmula matemática, o sea, si se las cuento, les voy a complicar la vida. No, es sencillo, no es una cuestión de proporcionalidad, pero de todas maneras es más complicada. Me parece que la de la diagonal es más fácil, porque ustedes apoyan el dibujo original sobre la hoja nueva y ahí pueden trasladar, digamos, el tamaño al tamaño que quieren, ¿no? Pero bueno. Acordate que cuando lo vas a apoyar, sí, te tiene que coincidir el borde, ¿sí? Claro. Y tirás la diagonal en el dibujo original y hace que esa diagonal se extienda, continuando esa dirección. Y si vos tenés apoyada la hoja A6 sobre la de 35 por 50, siempre vas a llegar justo, te va a dar justo la medida, porque son proporcionales ya de por sí. No es que vas a tener que recortar algo porque te sobre, ¿sí? Y si vos en tu dibujo original lo dividiste en 4, en 6 o en 8, vas a hacer la misma cantidad de particiones
en la hoja nueva. Y después vas a ir pasando cuadro por cuadro.